Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. No vamos a utilizar el micrófono, yo espero que se oiga bien desde el fondo. Vale, gracias. Bueno, el planteamiento de la visita es primero la conferencia que va a durar pues unos 45 minutos, una cosa así. Después Gregorio Muñoz, organero, el que va a dar la conferencia, nos acompañará al Museo Atelográfico y que es un sitio muy agradable, por cierto. Qué pena que no tenga uvas, porque el momento ideal es venir en septiembre y entonces ya se pueden probar todas las variedades. Si no sale como una boa constrictor del Museo Atelográfico. Después de eso nos va a enseñar también la bodega, donde sobre las 12, 12 y media pues, nos van a ofrecer un vinito de descanso. Y mi idea es que podamos ver el campo de radiación gamma, el edificio FISAC, la capilla, la gañanía, en fin, estar en la zona más cercana de la finca. Bueno, pues eso es prácticamente la mañana entera, ¿no? Bueno, les quería presentar a Gregorio Muñoz, organero. Yo con una gran previsión he dejado su currículum y su currículum no es memorizable, porque ocupa varias páginas. Sé que prácticamente toda su labor investigadora, empezando como becario aquí en el ENCIN, se ha desarrollado en el contexto de la colección de variedades de vid. Actualmente es el responsable de la colección, es el jefe de área, ¿sois ahora? Jefe de área de viticultura, con lo cual es también el responsable a veces de los cursos internacionales que se dan aquí, donde vienen alumnos de prácticamente todo el mundo, ¿no? Sobre todo de Europa, y donde se mantienen relaciones con las principales colecciones mundiales, ¿no? De destacar la Montpellier, que también tiene una fama muy reconocida, ¿no? Es una de las más grandes del mundo y como os digo, sobre ella se desarrolla uno de los proyectos de investigación más importantes del IMIDRA, con lo cual es uno de los pilares, uno de los bastiones que mantiene la investigación en el IMIDRA después de la Guerra Civil Española. Gregorio Muñoz es sin duda ninguna el mejor conocedor de la colección y por eso es quien mejor nos puede contar su historia y cómo está constituida, ¿no? Así es que os dejo con él, que nos va a explicar seguramente, y luego en el Museo Atelográfico lo vamos a ver ya in situ, nos va a explicar cómo está constituida la colección de variedades. Muchas gracias Ambrosio. Te he dicho que no exagerara y me ha hecho caso. Bueno, pues bienvenidos. La verdad es que da gusto ver a tanta gente en la sala. Seguramente que todos los presentes o la mayoría serán de aquí de Alcalá de Henares y a lo mejor no habían estado nunca en la finca esta, ¿no? Y dirían, ¿cómo es posible que tan cerca de nuestra casa tengamos esta finca, esta maravilla aquí tan cerca y con tanta vegetación y tanto verde, ¿verdad? Pues nada, es una alegría que la puedan conocer, ¿no? y que sepa, además el día va a acompañar y seguramente que tenemos una visita muy agradable. Bueno, pues como decía Ambrosio, me toca hablar hoy vamos a hablar de una de las joyas que tenemos en Alcalá de Henares y que mucha gente no conoce, ¿no? Ni de Alcalá ni de Madrid sabe que tenemos aquí la colección de variedades de vid más grande y más antigua de España y una de las más grandes del mundo, a nivel mundial. Y esta colección tiene su historia, vamos a ir viéndola y luego después vamos a tener la suerte de visitarla. Bueno, pues esta es una imagen de la colección y un resumen. El origen de la colección se remonta a finales del siglo XIX, no es una colección de hace unos años, desde finales del siglo XIX, pero en la finca del ENCIN está desde los años 50, más o menos, desde 1950.
Ahora contaré un poquito cómo se inició, por qué se inició la recolección de todo este material y cómo terminó aquí. Y bueno, pues desde 1950 más o menos, unos 70 años, está aquí en la finca del Encino. Tenemos unas 3.696 entradas. Digo entradas, cada entrada es una muestra que viene a la colección desde cualquier sitio de España o a veces de otros países. Viene una muestra que nos viene unas yemas y nosotros la ponemos en campo en nuestra colección. Y de estas entradas, pues tenemos, no todas son vides cultivadas para vino, hay algunas que son variedades que se utilizan sobre todo para mesa, como fruta. Hay otras que se utilizan como portainjertos. El portainjerto, no sé, o si no todo el mundo sabe lo que es el portainjerto, es la parte de la raíz de la planta. Una planta de vid está formada en realidad por dos partes. Se injerta la variedad, que es la parte aérea, la que nos da uvas, la que a nosotros nos gusta para comer o para hacer vino, se injerta sobre otra planta que va a aportar solamente la raíz. Entonces, una vez que ya se ha injertado, pues ya es como si fuese una misma planta. Ahí cicatriza la herida y la savia corre pues, de las raíces a la variedad. Entonces también tenemos portainjertos y especies de la familia de la vid relacionadas, que también son importantes, son interesantes, como veremos, sobre todo como fuentes de genes de resistencia, o a veces pues, se utilizan incluso para jardinería, que vamos a ver ahora. La primera colección, en realidad colección de vid que tuvimos en España, a lo mejor a alguno le suena esta foto, en el Jardín Botánico de Madrid, en el Real Jardín Botánico de Madrid, hay un emparrado, hay unos pasillos así con un emparrado, en el que cada una de estas plantas es una variedad diferente. Estas plantas fueron recolectadas a principios del siglo XIX por Simón de Rojas Clemente, en 1807. Fueron recolectadas y se llevaron al Jardín Botánico de Madrid. Allí hay una pequeña colección que sigue estando. Faltan algunas plantas que se han muerto. Nosotros hemos ayudado a identificarla porque se habían perdido también los cartelitos del nombre de la variedad. Y entonces, bueno, pues ahí en el Jardín Botánico tienen también algunos, aquí veis de una de las variedades de vid, veis un pliego de herbario, una foto, en el siglo XIX, como no había fotografía de cámara, pues hacían dibujos, y antes también, tenemos algunos libros de Columela del siglo II de los romanos, en el que ya dibujaban las hojas y las uvas de las variedades que se cultivaban entonces. Entonces, bueno, pues los dibujos de las distintas partes de la planta ha sido algo que se ha utilizado hasta la fotografía actual, pues se ha utilizado mucho. Luego herbarios y luego unas características de la variedad, de cómo es la variedad. Bueno, y aquí en el Jardín Botánico tuvimos nosotros un trabajo muy importante que hacer con ellos, porque no sabían de algunas variedades, o de muchas de las variedades que tenían, cuál era el nombre, se les había perdido el nombre. Entonces nosotros hicimos una identificación morfológica y con ADN, y identificamos bastantes de estas plantas, pudimos identificar, ¿no? En este caso, la variedad leonada es una variedad que tenemos aquí como teta de vaca en la colección. Es una variedad con la forma de la uva es como una manzana, es de color rosado, crujiente. La verdad es que es una variedad muy atractiva. Y bueno, con el intercambio de información que tenemos con otras colecciones y otros países, hemos visto que esta variedad es la misma que cultivan en Argelia y también en otros países del norte de África, con el nombre de Amu Unamur, le dan otro nombre. Esto es algo habitual, las variedades de uva es algo habitual, que en cada sitio a veces les dan un nombre diferente. Entonces parece que tenemos variedades distintas y a lo mejor es la misma, en algunos casos es la misma variedad. Bueno, y ahora viene aquí el origen de nuestra colección. ¿Por qué empezaron las colecciones de vid, no solamente aquí en España, sino en toda Europa? El problema fue este insecto que veis aquí, que se llama filoxera. La filoxera se trajo de América, es una plaga
que se come las raíces de la vid, y hizo desaparecer, a finales del siglo XIX, había más de 2 millones de hectáreas de viñedo en España, y a principios del siglo XX, en apenas 20 años, había afectado más de 1 millón de hectáreas. O sea, se habían destruido más de la mitad de los viñedos por este insecto. Y lo mismo que pasó en España, pasó en Francia, pasó en Inglaterra, pasó en Alemania, en toda Europa. Con lo cual fue un problema muy, muy importante que hizo recapacitar, hizo enseguida buscar medidas urgentes, y la medida que se tomó fue para que las variedades que había por todo el país no se perdieran, se recolectaron y se trajeron, se pusieron todas en una colección. Que es la que actualmente tenemos aquí en España. Pero no se pusieron directamente en el suelo las plantas para enraizar, sino que se injertaron, y ese es el origen de los injertos en la vid, se injertaron sobre vides americanas, sobre portainjertos americanos. De donde vino el problema, de América, la filosera, vino la solución. En América, las vides que se cultivaban allí, que no eran como las nuestras, eran racimos más pequeños, más salvajes, eran resistentes a este insecto. La filosera no se comía las raíces de estas plantas americanas. Entonces, pues esa fue la solución. Se trajo, desde entonces, prácticamente todos los viñedos que se ponen en toda Europa están injertados sobre un portainjerto americano. Y bueno, pues aquí tenemos el origen de nuestra colección y el origen de las otras colecciones que hay en cada uno de los países de Europa. Luego también tenemos que tener en cuenta otro peligro, que es que a veces, el dato que os pongo es bastante impresionante. 8 variedades representaban el 85% de la superficie. O sea, hay variedades que por lo que sea están más de moda, la gente lo cultiva más. Eso ha seguido pasando durante todo el siglo XX. Hay variedades, sobre todo francesas, Cabernet Sauvignon, no sé si os suena por los vinos, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, son variedades que se han puesto de moda, a veces por series de televisión, o a veces por otras. Falcon Crest, no sé si algunos se acuerdan, pues el Cabernet Sauvignon fue un boom en todo el mundo después de Falcon Crest. Entonces eso ha hecho que la gente cultive esas variedades y no cultive otras. Con lo cual también es un peligro porque puede haber variedades que lleguen a desaparecer. Bueno, pues aquí pongo un poquito cuál ha sido el recorrido que han hecho las variedades desde el principio. En 1896 en Villava se puso una colección de variedades. Fue donde se empezó a recolectar el material vegetal, se puso allí en Villava, en Navarra. También, aunque no aparece aquí, en Haro, en La Rioja, hubo una pequeña colección de 13 variedades que se pusieron allí en una finca para evitar que se perdieran. Luego pasaron, el Servicio Agrícola de la Diputación de Navarra pasó a ser la Escuela de Peritos Agrícolas en 1912. Después esas variedades pasaron a Valladolid, a la Granja Modelo de Valladolid. De Valladolid pasaron a Arganda y de todos estos sitios pasaron a Pinto. En 1914 ya se hizo la estación amperegráfica central, como estaban las variedades por ahí un poco dispersas por varios sitios, se hizo la estación amperegráfica central que estaba en Pinto. Luego, después de Pinto, ya pasó aquí a Lencín en 1949. A mitad del siglo pasado ya pasó aquí a Lencín. Entonces, la finca Lencín pertenecía a Linía. Era una finca, no había comunidades autónomas, y pertenecía a Linía, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Luego ya, cuando se transfirieron a las comunidades autónomas muchas de las fincas de Linía, pues el Lencín, gran parte de la finca pasó a la Comunidad de Madrid y bueno, pues dentro de lo que pasó a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, pasó la colección de variedades.
En 1998 lo que era el instituto, la finca esta, se creó el Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria, IMIA, se llamaba IMIA, que luego después se pasó a llamarse IMIDRA, que ahora mismo se llama, que es el Instituto de Investigación Agraria y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario. Es un nombre muy largo, pero bueno, esto ya es cuestión de cambiar el nombre, pero las variedades están en el mismo sitio, aunque se llame de otra manera. La finca, por suerte, no ha cambiado, se llama El Encín. La finca siempre ha mantenido el nombre. Bueno, aquí veis los protagonistas de la recolección de todas estas variedades. Manso de Zúñiga es el que recolectó en La Rioja en 1893, en Aro. Hizo una pequeña colección de 13 variedades. García de los Salmones fue el que hizo la recolección más grande en Villava, en Navarra, en 1912. Iba con bicicleta, recorriéndose los municipios de toda España, iba recogiendo, le preguntaba a los agricultores, a los viticultores, y cuando le decían un nombre diferente, cogía el material y se lo llevaba a la colección. Y luego él mismo, García de los Salmones, Nicolás García de los Salmones vino a la estación central de Pinto, perdón, voy a ponerlo en silencio. Él vino a la estación de Pinto y continuó aquí los trabajos. De hecho, hace poco ha habido el capataz que estaba trabajando con Nicolás García de los Salmones, un nieto del capataz, ha estado trabajando aquí en la finca, lamentablemente falleció hace unos años, pero ha seguido la tradición de Nicolás García de los Salmones. Luego Martínez Laporta fue sobre todo el responsable de la colección en Pinto, y Ignacio Trueba fue el que la trajo aquí ya, el que hizo el traspaso de Pinto aquí a la finca Encín. Luego después continuó en el cargo de responsable Luis Hidalgo. No sé si alguno lo conoce, por lo menos de algún libro que haya escrito. Luis Hidalgo fue el primer español que hizo el primer tratado de viticultura en español. Antes teníamos los tratados franceses que los traducíamos al español, y él fue el que hizo el primer tratado de viticultura español. Después ya no he puesto aquí las fotos, pero después le continuó Joaquín Borrego, Félix Cabello, y luego a Félix Cabello de sucedillo. Ahora mismo tenemos a Andrés García también, que es el que me sucederá a mí, y es el que está también como jefe de servicio de viticultura, que está, digamos, empapándose de toda la documentación y todo lo que tenemos en la colección. Bueno, aquí veis un poco un plano de los planos históricos de Aro, con las 13 variedades que tenían allí en la finca. Sareno, Viura, bueno, Tempranillo, eran las variedades que se cultivaban en La Rioja. Este es los planos de la colección de Villava. Veis que ya es mucho más complicada, un croquis que desde 1896 a 1912 estuvo aquí la colección en Villava, en Navarra. Estos son los planos de las parcelas de la colección de Pinto. Veis aquí una serie de parcelas en las que ya se dividían. Había una parcela ya de uva de mesa, otra parcela de híbridos, otra parcela de patrones, de portainjertos. Ya cada parcela, digamos, que estaba especializada en un uso y una utilidad. Y aquí ya tenéis la del Encín más actualizada, la que tenemos aquí, donde veis por números, también las tenemos divididas. La parcela número 1 es donde tenemos las variedades de uva de mesa. En el número 2, las variedades extranjeras de vinificación. En el número 3, los portainjertos. Número 4, vides silvestres. Las vides silvestres es otro material muy interesante que hemos ido recorriendo. Se supone que la vid silvestre es el antecesor de la vid cultivada.
Entonces, se encuentra todavía en muchos ríos de la península ibérica, bueno, y de toda Europa, pero nosotros hemos cogido sobre todo de la península ibérica. Alguna en el Pirineo, alguna nos hemos pasado a Francia, y alguna a Portugal, pero bueno, la mayoría son de la península españolas, la mayoría son españolas. Luego tenemos también la parcela número 5, donde tenemos en nuestra parcela estrella, donde tenemos las variedades de uva de vinificación españolas. Son variedades que solamente las tenemos, en principio las tenemos en España. Bueno, y aquí veis algunas fotos de la colección en invierno, en verano, un plano general, y aquí un detalle de una planta del Museo Amperográfico que vamos a ver luego, donde tenemos ya un cartelito. Le llamamos museo, aunque es al aire libre, en realidad es un jardín de variedades. Es un jardín de variedades y cada variedad tiene su cartelito con las fotos, un poquito algunas características de esa variedad al lado de la planta. Y en el Museo Amperográfico lo tenemos preparado para visitas y sobre todo lo que es una selección de todo lo que es, lógicamente las 3.000 variedades no van a estar en el museo. Hemos seleccionado las 200 que se cultivan en España. Y bueno, aquí un poquito una distribución de las variedades en la colección del Encín. Veis que el número mayor son las variedades de vino, para vino, 1300. Luego también portainjertos, tenemos más de 800 portainjertos diferentes. De uva de mesa casi 500, vide silvestre también más de 400. Es un poquito la distribución por usos y especies. Aquí tenemos el número de accesiones, de entradas en las principales colecciones europeas. Veis que la nuestra está en segundo lugar. En primer lugar, la colección mayor es la de Francia, la de Montpellier, que tiene pues prácticamente el doble es la colección mayor a nivel mundial. Luego después le siguen Alemania, Italia y bueno, sobre todo países del este, Ucrania, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Hungría. También la de Grecia tiene más de 600. Y aquí vemos una de las razones por las que tenemos que seguir conservando este material. Si veis, en la mayoría de los países europeos hay un pequeño número de variedades que ocupan la mayoría de la superficie vitivinícola del país. En Albania 9 variedades son el 70% de la superficie. En España, como podéis ver abajo, solo 13 variedades, porque se han puesto más de moda, porque son más importantes para los viticultores, ocupan el 80%. Y el otro 20% son el resto de variedades. Entonces, es importante que no se pierda ese material, conservarlo, porque que no se cultiven hoy no quiere decir que el día de mañana no puedan ser importantes, ¿no? Y de hecho, ahora veremos que ya está cambiando la tendencia. Ya se están cultivando muchas de esas variedades, porque ahora se valora mucho el hacer vinos diferentes a los que hacen los demás. Si todo el mundo hace vinos de Cabernet Sauvignon, pues son vinos muy parecidos. Sin embargo, si yo utilizo una variedad que no utilizan otros, y que además es una variedad que utilizaban los romanos o en la Edad Media, pues puedo vender un vino que tenga mucho atractivo para mucha gente, un vino diferente que además tiene una historia. Esto ya está cambiando y podemos recuperar estas variedades gracias a tenerlas conservadas en la colección. Las denominaciones de origen también hicieron un papel importante en que se mantuvieran las variedades más importantes de cada región. En cada denominación, aquí tenemos en España más de 70 denominaciones de origen y cada denominación de origen tiene sus variedades. Luego hay otras que están en todos los sitios, que son muy famosas. Pero hay, por ejemplo, pues la variedad Albariño en Rías Baixas, o la variedad Arellada en los Cavas catalanes, o la Ondarrabi Benza en los Chacolís del País Vasco. Aquí en Madrid tenemos dos variedades que casi se cultivan únicamente en Madrid y son prácticamente tradicionales y autóctonas, dos variedades blancas, la variedad Malvar y la variedad Albillo Real. Son dos variedades que se cultivan muy poco fuera de Madrid. Malvar yo creo que nada, solamente en Madrid, y Albillo Real algo en Castilla y León, pero tampoco mucho. Entonces, bueno, pues estas variedades, las denominaciones de origen hicieron un trabajo importante de conservación. Aquí lo que os decía antes de que hay muchas variedades extranjeras que están viniendo a España
sobre todo de Francia, pero ahora en los últimos años también de Italia y de Portugal, se están introduciendo también en España, pues porque son variedades que tienen un nombre, se ponen de moda. Y hemos hecho en los últimos años un trabajo muy importante de recuperación de variedades en parcelas centenarias de toda España, con equipos de investigación de todas las comunidades autónomas. Hicimos prospecciones en parcelas de agricultores centenarias, parcelas muy viejas, donde había plantas, una planta, dos, tres, que el dueño no sabía lo que era, sabía que era una planta muy antigua, pero que no sabía lo que era. Entonces, todas esas plantas las estudiamos en un proyecto común y nos llevamos la sorpresa agradable de que todavía en muchas parcelas antiguas había variedades que ya no se cultivan desde hace mucho tiempo, no están en el registro de variedades, porque una variedad no se puede cultivar si no está autorizada en el registro de variedades. Entonces, había muchas variedades que son las minoritarias conocidas, que pongo aquí abajo, que las tenemos en la colección. Pensábamos que ya no se cultivaban, que habían desaparecido y se habían encontrado en parcelas centenarias de agricultores todavía. Plantas aisladas, muy poquitas, pero habían aparecido. Luego aparecieron otras, las que están en el mapa de abajo de la derecha, no sé si lo veis bien, que eran variedades minoritarias también, que se cultivaban hace mucho tiempo, pero que no las teníamos en la colección. Y gracias a este trabajo de investigación las pudimos incorporar. No son 2 ni 3, son 90 variedades que Nicolás García de los Salmones en el siglo XIX no las pudo coger porque no tenían los medios que tenemos ahora de investigación. Ahora podemos hacer análisis de ADN, tenemos métodos, técnicas modernas que nos permiten estar seguros de la identidad de una variedad. Entonces, bueno, pues cuando recogían las variedades en el siglo XIX, pues el agricultor les decía un nombre y decían, bueno, se llama de una manera diferente, pues la cojo porque es una variedad nueva. Pero muchas variedades no había esta tecnología y no se llegaron a recoger. ¿Por qué sabemos que son variedades antiguas? Y no puede ser de un pájaro que se haya comido una uva y haya caído la semilla por ahí y haya salido una planta. Porque la misma variedad ha aparecido en varias comunidades autónomas. O sea, en parcelas totalmente distantes, la misma variedad ha aparecido en Galicia, en Andalucía y en Cataluña, por ejemplo. Entonces, es una variedad que hace... Esto nos da una pista de que esa variedad se cultivaba hace muchos años en todas estas regiones, pero llegó prácticamente a desaparecer. Entonces, gracias a esto, hemos recuperado más de 90 variedades en la colección que no teníamos, o sea, que no se habían recolectado durante el siglo XIX y que pueden ser interesantes para el futuro. Luego también una cosa muy curiosa es el listán prieto. El listán prieto que pongo arriba ha aparecido en muchas zonas. El listán prieto ahora mismo solo se cultiva en Canarias. Es la variedad que se llevó a América con el nombre de Mission. La variedad que se cultiva prácticamente los colonos que fueron a América se llevaron esta variedad y aparece por toda América, desde México y Estados Unidos, California, hasta Chile. Por toda América se cultiva esta variedad con distintos nombres, país, Mission, criolla, y aquí en España se cultivaba solo en Canarias con el nombre del listán prieto. Entonces, después de este trabajo, hemos visto que también hay plantas antiguas en lo que era Castilla, en el siglo XVI, lo que era la zona de Castilla y Andalucía. Eso quiere decir que esta variedad posiblemente no se llevara a América desde Canarias, posiblemente se llevara desde Castilla. Pero bueno, como nadie de los que estamos aquí estaba en aquel momento allí, lo único que tenemos son pistas. Estos son los trabajos de investigación, ¿verdad?, que son muy bonitos y que nos pueden dar pistas de lo que pudo pasar en un pasado. ¿Qué trabajos hacemos? O sea, además de conservar el material, ¿qué otras dos misiones hacemos con él? La primera es conservarla. La segunda es identificar muy bien el material. Como decía al principio, hay variedades que se llaman con nombres distintos en distintas zonas. Hay un problema de identificación.
estas variedades es la misma variedad, pero que se llama de manera distinta. La famosa Tempranillo, aquí en Madrid, tradicionalmente se llamaba Tinto Fino. El Tinto Fino es la que luego hemos visto que es el mismo que Tempranillo, de La Rioja. En La Mancha se llama Jengibre, le dan otro nombre, pero es la misma variedad. Entonces, vemos que morfológicamente las variedades son muy diferentes unas de otras. Veis aquí distintas partes de la planta, el extremo del brote, la flor, la uva, el racimo, veis la cantidad de formas de uvas, formas, colores, hay hasta una forma así de forma de cuerno, arqueada, tamaños, y entonces digamos que es como las personas, ¿no? Las personas, en el DNI aparece nuestra foto, nuestra cara, ¿no? Entonces, las personas nos diferenciamos morfológicamente unos de otros, pues físicamente, pues las variedades pasan así. Sobre todo la hoja es como la cara porque parece que es la uva o el racimo es la hoja la que nos da más pistas de diferenciar unas variedades de otras. Ahora cuando vayamos al museo vamos a tener ocasión de ver diferentes racimos, no ni uvas, pero sí brotes, hojas con distintas formas y colores. Y luego también la identificación molecular. También pasa con las personas, ¿no? Que de un pelo de una persona, pues pueden saber quién es esa persona, ¿no? La pueden identificar. Esta técnica que la utiliza mucho la policía, por ejemplo, pues a nivel de plantas también la utilizamos. Entonces, tenemos seguridad que dos plantas son diferentes, porque a veces se parecen mucho. ¿Es la misma o no es la misma? A veces morfológicamente se parecen mucho, podemos tener dudas. Por ejemplo, es lo que pasó en Madrid con la variedad Airén y la variedad Malvar. La variedad Airén y la variedad Malvar son muy parecidas. De hecho, la variedad Airén produce más que la Malvar. Entonces, al principio, todas las variedades, toda la uva blanca que hay en la zona de Arganda, toda la uva blanca le llamaban Malvar. Posiblemente era Malvar inicialmente, pero la fueron cambiando por Airén y la seguían llamando Malvar, porque claro, para ellos era igual. Entonces, bueno, pues esto es un fraude, ¿no? No podemos vender un vino de Malvar si es de Airén. Entonces, además, esto llevó a una investigación. Gracias a los marcadores moleculares vimos que eran variedades diferentes. Y entonces nos fijamos un poquito más en la morfología. Vimos que una variedad producía más que otra. Vimos que la uva de la variedad Malvar no es redonda, no es esférica, sino que es un poquito achatada, como la Tierra, achatada por los polos. Una cosa muy curiosa. Y vimos que además la variedad Malvar, hicimos vino de las dos variedades, es más aromática que la variedad anterior. O sea que produce menos, pero da más calidad. Con lo cual ya las tenemos muy bien diferenciadas y ahora mismo ya se sabe muy bien cuál es una y cuál es otra. Y ahora, bueno, pues os he dicho que hacíamos tres cosas. La primera, conservar el material de la colección. La segunda, identificarlo bien. Esto es muy importante. Bueno, de la identificación, os voy a contar otra anécdota que pasó, muy real. Los australianos, sabéis que la variedad Albariño es una variedad muy famosa a nivel mundial, no solamente aquí. De hecho, muchos países algunos países, Francia que siempre ha sido muy protectora de sus variedades, la permite también el cultivo en Francia. Australia, bueno, hay unos cuantos países que ya se puede cultivar albariño. Bueno, pues el albariño que se llevaron a Australia, los australianos desde España, se ve que la muestra no estaba bien identificada por la persona que se la dio, el agricultor que se la dio, y ellos estaban seguros de que era albariño. Pusieron muchas viñas, hicieron mucho vino de esta variedad, y después de unos cuantos años, un angelógrafo francés que fue allá a Australia dijo: esta variedad es una variedad francesa que se llama Savagnin Blanc. No es albariño, es Savagnin Blanc, que se parecen mucho, por cierto, se parecen bastante, pero no es la misma variedad. Y entonces imaginaros el problema a nivel comercial. Claro, todas esas plantaciones ya no las pueden arrancar. No es como el trigo que de un año para otro se siembra. Una plantación lleva un coste y dura un tiempo.
Entonces, bueno, pues hay un problema grande, tuvieron que cambiar la etiqueta de las botellas y no quitar al barril con esa vainilla. Un problema de identificación que ha dado un problema económico a mucha gente. Y bueno, pues además de la identificación, tenemos ahora la evaluación, el estudio de estas variedades, porque ¿para qué nos sirve tener ahí muchas variedades que no sabemos para qué sirven? O sea, ¿cuál es su utilidad? ¿Para qué se pueden utilizar ahora o en un futuro? Bueno, pues entre el material que tenemos, no solamente tenemos variedades de uva para vinificación o para mesa, como veis aquí a la izquierda, tenemos otras variedades, otros géneros de la familia Vitácea, de la misma familia que la vid, que se utilizan sobre todo para jardinería. Seguro que cuando lo han visto aquí, han visto que suenan, ¿no?, a paredes con esas plantas que están trepando, son trepadoras, igual que la vid, dan uvas pequeñitas, igual que la vid, pero no son del género vitis. Se utilizan mucho para jardinería. Las vides silvestres, que como decía antes, las hemos recolectado en ríos de toda la península, todavía existen, pues eran las antecesoras de la vid cultivada. Se utilizaban al principio, pues no solo para alimento, también tenían uso medicinal, también tenían uso para antiinflamatorio, tanto la hoja como la uva, hacían vinagre, se utilizaban para cestas. Son muy ácidas las uvas, también la utilizaban para conservar como ácido, incluso en ritos funerarios. Actualmente se pueden utilizar porque son plantas muy tolerantes a la caliza, se pueden utilizar para mejora genética, el color, la acidez, en jardinería, tienen algunos usos que pueden ser importantes para su futuro. Y luego, bueno, la utilidad para el vino, lógicamente, de cada variedad podemos hacer un vino diferente o más, por lo menos uno. Porque el color de la uva es la materia prima con la que hacemos el vino. Entonces, el color de la uva, los aromas de la uva, todo eso pasa al vino. Pasa al vino. Entonces, los vinos, sobre todo jóvenes, pues son afrutados, tienen aromas a fruta, aromas a flor, esos aromas vienen de la uva, muchos de esos aromas vienen de la uva. Por lo tanto, es interesante hacer vino. Luego vamos a ver la bodega experimental. Veis que utilizamos recipientes a veces muy pequeños porque tenemos muchas variedades, pero poca uva de cada variedad. Entonces, lo interesante es saber cómo es ese vino, qué características tiene, qué aromas, qué color, qué sabor. Y entonces, bueno, pues eso, otro de los trabajos que hacemos con las variedades de vino es elaborar en la bodega experimental estos vinos y estudiar sus características. Luego también la resistencia a enfermedades, también es interesante. No todas las variedades resisten igual a las enfermedades. Unas variedades resistentes a enfermedades que se están ahora poniendo de moda, que son los piwis, se llaman piwis. Pues claro, si cultivan una variedad que es resistente a enfermedades, pues esta variedad requiere menos tratamientos, por lo tanto menos coste para el viticultor. También el impacto ambiental es menor y luego también para la salud, pues se ha tenido menos productos la uva, aunque normalmente aquí en Madrid los tratamientos que se dan son prácticamente hacemos viticultura ecológica, porque como llueve poco en verano y hace mucho calor, los hongos prácticamente no se atreven a atacar a la uva y son muy pocos los tratamientos que se hacen. Pero en otros sitios del norte se hacen más. Luego también la época de brotación y la época de maduración. Hay variedades que brotan muy pronto, variedades que maduran muy pronto, variedades que maduran más tarde. Esto es importante ahora de cara al cambio climático, las altas temperaturas de verano tienden a adelantar la maduración de las uvas. Entonces, si hay variedades que maduran más tarde, pues son variedades que se adaptan mejor al cambio climático. Entonces, porque es importante mantener ese material vegetal, mantener esas variedades, porque ahora a lo mejor hay unas que reemplazan a otras. Es más interesante dejar de cultivar unas y cultivar otras que tengan una madurez más tardía y una brotación también más tardía. También se utiliza, además de para vino, pues las variedades también se utilizan para hacer zumos.
interesante la utilización de... es otro uso. Siempre tendemos a asociar la uva al vino, pero hay otras utilidades. La uva de mesa, que es la que se consume en frutería directamente como fruta, pues ahora hay una tendencia a consumir variedades que no tengan semilla, también variedades lógicamente con un tamaño, un sabor, una forma que sean bonitas. El sabor, a veces te comes una uva que tiene muy buen aspecto y está dulce porque tiene azúcar, pero no te sabe a nada. Ahora hay variedades que están sacando al mercado que saben a gominola de fresa, algodón de feria. Son variedades que ya están en el mercado. Tienen esos sabores que esos sabores no se los han metido genéticamente. O sea, no ha habido ahí una manipulación genética. Son de variedades que ya existían y que han cogido ese sabor para sacar variedades nuevas en el mercado. Luego la textura también. Ahora se valora mucho que cuando uno se come una variedad, una uva, sea crujiente, como la manzana, que no esté blanducha, sino que cuando masticamos la uva pues esté ahí un poquito crujiente, ¿no? Y luego pues las pasas, si pueden ser sin semillas, mejor, porque las pasas siempre se comen son otros usos de nada. Y ahora nosotros esto todavía no se comercializa, pero estamos haciendo, por el tema de la gastronomía circular, estamos haciendo ensayos de utilizar el orujo, aprovechar el orujo de la uva, una vez que ya se prensa la uva y ya se separa el mosto para hacer el vino, el resto que queda, las pieles, las semillas, todavía tienen compuestos nutritivos y saludables muy interesantes, antioxidantes, y bueno, pues se puede aprovechar pues, para hacer helados, para hacer chocolates o para hacer pan. Veis aquí pan de orujo de uva blanca, el color es según el tipo de la uva, sale de un color u otro, incluso con aroma a moscatel, ¿vale? Panes que pueden saber o helados con aroma a moscatel. Y bueno, estas son los tres trabajos que hacemos con la colección, pero también tenemos intercambio de material, recibimos variedades y enviamos variedades a otros centros de investigación, bien nacionales o extranjeros. Tenemos una sala donde tenemos toda la documentación, fotografías, el herbario, datos de pasaporte, libros de registro donde tenemos de dónde ha venido cada variedad, en qué año, cuál es el nombre de la persona que la recolectó. Hay un seguimiento de todo el material que tenemos en la colección desde 1898. Tenemos el libro de Nicolás García de los Salmones, el cuaderno de campo, donde está con su letra escrita, cada variedad que iba cogiendo, el día que la cogió, donde la cogió, el nombre que tenía el agricultor. O sea que García de los Salmones, que empezó en Navarra y bueno, al final terminó aquí, el libro terminó aquí en la colección, porque lógicamente es donde debería estar. Nos lo han reclamado a veces desde allí. Y bueno, tenemos una página web también donde podéis ver toda la información de la colección, todas las variedades que tenemos, con fotos, de dónde ha venido y todo eso. En la página web, aquí veis que es un nombre muy largo, pues si no queréis apuntarnos, si medís en Google colección Vid El Encín, os va a salir, la primera que os va a salir en el buscador va a ser, y ahí podéis navegar y ver el material, información sobre el material. Y bueno, muchas gracias por atender también. Os he visto tan atentos que no tenía prisa por acabar. Tenemos que continuar ahora con... Si, las preguntas que haya a lo mejor las podemos ahí fuera en la colección. En el museo. Sí. Ahora como vamos a... Dos informaciones de carácter práctico, es que las uvas y el vino siempre atraen mucho la atención. Nos gustan mucho los efectos y cómo están hechos. Entonces yo creo que ahora en el museo, como vamos a ir al Museo Pelográfico, pues ahí es un momento de hacer las preguntas, yo creo. Y otra información práctica, para aquellos que tengan necesidad de un baño, antes de Serda, ahí hay unos baños útiles. Y nos vamos directamente ahora andando, son 5 minutos y llegamos al Museo Pelográfico.